Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Airway Podcast, donde hablaremos de todo lo que tiene que ver con la vía aérea, de adultos, de niños. Y hoy, en nuestro primer podcast, estamos con frenectomía.cl. ¿Quién es frenectomía.cl, por favor? Hoy día estamos con una de sus representantes, la doctora Feña. ¿Cómo estáis, Feña? ¿Cómo estáis? ¿Bien y tú? Bien también. Nunca pensé que íbamos a hacer un podcast. Yo tampoco. Es que nosotros con la Feña nos conocíamos de antes. Ella era de Conce, yo también soy de Conce, entonces nos conocíamos por circunstancias de la vida. Y Harto amigos en común. sí, terminamos acá. Cuéntame, ¿cómo salió esta cuestión de primero que nada, ya te fuiste de Conce, empezaste a estudiar odontopediatría, y cómo surgió esto de hacer frenectomía.cl? Se fue dando, la verdad. No fue nada planificado. 10 años más o menos, 10, 11 años atrás, empezaron a llegar algunas guaguitas, algunas familias a buscar soluciones porque nadie se las daba. O la única solución era como meterlo a pabellón, dormir a la guagua y Para cortarle el frenillo. Para cortarle el frenillo. Entonces los papás asustados no querían y buscaban alternativas. Y decíamos, paralelamente, yo con la PAME, ¿cómo nosotras como odontopediatras no vamos a poder darle solución a estas familias? Sí. Si somos odontopediatras. Hoy. Y nos empezamos a meter muy amateur en el tema para poder darle solución, pero llegaba una que otra, tampoco era una época donde no se hablaba nada. No se sabía nada, no habían cursos, no existía absolutamente nada. Y empezamos a hacerla. Yo me acuerdo que la primera frenectomía que hice fue en el internado de pregrado. Yeah. Lo hice en el hospital de Bulnes y el doctor, que era mi tutor, me llevó a maternidad y me hizo hacer mi primera frenectomía. Entonces ahí como que ya tenía igual algo de noción, pero como se hacían en esos tiempos es cero, nada que ver como se hacen ahora. Capaz que se haya pegado la cuestión después. Sí, no, pero bueno, fue mi primera experiencia, que yo creo que fue hace, no sé, 12, 13 años más, quizás. Y bueno, empezaron a llegar cada vez más familias, empezó a pasar la voz. Después yo me estuve en Curicó, Talca, atendiendo, porque me fui a vivir para allá un tiempo. Y empecé a ver cada vez más pacientes, empezó a hablar un poco más, surgieron las famosas asesoras de lactancia. Sí, ya. Entonces empezaron a diagnosticar mucho más. Se empezó igual a saber un poco más de la lactancia, porque antes yo siento que como que, no sé si aquí se le daba tanto como énfasis. Sí, de todas maneras, se empezó a como hablar mucho más, se empezó a fomentar más la lactancia. Sí, eso. Ya, como que antes casi que era hasta mal visto un poco. Sí, entonces, dar así en público, dar pechuga. Entonces se empezó a hablar un poquito más. Bueno, después me vine para acá, volví a Santiago y hace 2 años la PAME, que también paralelamente estaba haciendo un poco lo mismo que yo, me dijo, ¿sabes qué? Unamos fuerza, juntémonos, 2 cabezas piensan más que una y hagamos algo al respecto. Ya había un poco más de curso, ya se estaba hablando un poco más y así formamos frenectomía.cl. Mira qué bien, y ahora están full guaguitas. Ya estamos casi full guaguitas, sí. Sí, bacán. Sí, ya vemos pocos pacientes más grandecitos, pero igual, somos odontopediatras. Sí, pues, siempre. Oye, ¿y cómo lo han hecho? Porque ahora me pasa que encuentro mucha información, pero que la gente dice, no, es que ahora esto es una moda. ¿Qué pensáis tú de eso, de que es una moda? Igual encuentro que un poco razón. ¿Ya? Es una moda en el buen sentido de la palabra. Sí. ¿Ya? Es una moda porque se empezó a hablar de la vía aérea, se empezó a hablar de la lactancia, que la lactancia no dolía, se empezó a darle la importancia de la lengua, que antes nadie la pescaba. No, que yo encuentro que es lo más importante de la Nadie vida. pescaba la lengua, era como que pasaba totalmente desapercibida dentro de la boca. Casi que molesta. Sí, como córrela para allá, no sirve de nada. Y ahí empezó como un poco a fomentar todo esto, ¿ya? Ahora, sí es cierto que hubo un boom de las frenectomías, todos querían aprender a hacer frenectomía, todos se querían meter en este rubro, pero qué bueno que sea una moda, encuentro yo, porque se le está dando soluciones a hartas familias que antes perdían la lactancia, no...
O mamás que lo pasaban pésimo. Lo porque pasaban pésimo, con harta culpa. Sí, sí. ¿Cachai? Entonces, de hecho, nos llegan pacientes de, no sé, 6, 7 años. Y cuando les preguntamos, ¿pudiste darle lactancia a tu hijo cuando era guagua? No pude. Y cuando se les da la explicación de que probablemente, altamente probable era por el frenillo, te juro que las mamás se les saca un peso encima. Sí, po. Como una culpa gigante. Sí. Que lata, porque al final esa etapa como de la... bueno, sobre todo el primer hijo y cuando la guagua recién nací, tú tratáis de ponerle todo el color, pero ¿cachai? Que no la guagua sigue mañosa y pensáis que tiene la cuestión de la proteína en la leche, porque igual está muy relacionado esto de las alergias, los síntomas. ¿Qué síntomas crees tú que son los que la gente más ve? O los síntomas que tú puedes percibir más que dicen los papás que tienen la guagua. Mira, principalmente las mamás llegan a consultar por dolor. El síntoma número 1, pero no todas tienen dolor. Hay guaguas que compensan perfecto y sacan leche, entre comillas, bien, pero el dolor es, yo creo que el top one. Después viene, claro, los síntomas que se camuflan un poco como con las alergias, que son la aerofagia, muchos gases, reflujo, ya la caca con harto moco, y ahí empiezan a hacer las mamás la dieta, pero en el fondo es porque más estrés todavía, po. Mucho más estrés, po. ¿Ya? También el tema como de que la mamá siente que la guagua queda con hambre, ya no está todo el rato pidiéndome leche, todo el rato. Entonces estoy todo el día con la pechuga afuera y la guagua no duerme nada y llora de hambre. Entonces yo te diría que esas son como las 3 causales como de consulta más frecuentes. Sí, yo creo que lo de porque al final siempre te dicen que es como la alergia a la proteína de la leche. No, es que tiene alergia a la proteína de la leche y en el fondo nadie le ha mirado la lengua a la pobre guagua. Sí. Que late y que bueno. ¿Y cómo crees tú que parte como entra la fonoaudióloga ahí? Porque al final ustedes hacen el corte y toda la cuestión, pero al final uno no puede trabajar sola, po. No. Tenéis que trabajar con el equipo multidisciplinario. Sí, bueno, hay frenillos que tú decís son súper evidentes, son bien anteriores, que tú decís, ya, obviamente este frenillo está alterado, no tenéis cómo no estar alterado. Pero hay otros que son más mucosos, que no son tan evidentes, que son súper dudosos. Nosotros como dentistas solamente podemos ver como anatomía de esa lengua. Sí. Entonces lo que necesitamos es una evaluación anátomo-funcional, y ahí es donde entra la fonoaudióloga, que es la que hace una evaluación súper exhaustiva de todos los síntomas, de todas las funciones de la lengua, que nosotros no tenemos la competencia ni el tiempo en la consulta para hacerlo. No, pues claro. Podemos ver ciertas cosas, sospechas, derivamos y ahí la fono nos tiene que confirmar el diagnóstico. Ahora yo creo que hay harta información, entonces los papás ya vienen, son pocas las consultas espontáneas que nos llevan directamente a nosotros. Entonces los papás ya vienen como derivados ya del fonoaudiólogo. Sí, yo igual encuentro que ahora hay más conocimiento de la lactancia y las fonos están 100% metidas ahí. Yo siento que sí, que hay más como... Sí, las mamás están pidiendo más ayuda, entonces ya también saben que... Es que hay más conciencia, encuentro. Que la lactancia no tiene que doler, entonces si te duele, al tiro, están ya de la clínica, están pidiendo ayuda para que te puedan evaluar esto, y muchas asesoras de lactancia también son fonoaudiólogas, entonces ahí diagnostican de forma inmediata. Sí. Oye, ¿y cómo crees tú que se puede relacionar la anquiloglosia o la lengua con frenillo corto con el desarrollo de la vía aérea? ¿Cómo crees tú que... O sea, yo lo sé, pues, pero le damos la importancia a esta parte de la vida que recién, que los papás de repente pueden decir, no, pero si es tan chiquitito, le queda harto todavía, pero en verdad es súper importante. Los primeros meses de vida, o el primer año sobre todo de vida, los huesos son plasticina, po. Entonces se te va a formar, el paladar se te va a moldar de una si la lengua está o no está arriba. Sí. Entonces, claro, los papás llegan consultando por la lactancia. No tienen idea del tema de la respiración. No, cuando tú le explicáis, chuta, sí, po. Sí. O te dicen, ¿sabes qué? No me duele dar darle leche a mi hijo,
está subiendo bien de peso, pero me da miedo que el día de mañana no pronuncie la R. Ah, claro. Ya, le digo, oye, eso es lo de menos. O sea, es el último eslabón de la cadena. Lo más sí, importante es la vía aérea, sí, cómo va a respirar. Exacto. Si de aquí a un tiempo más se establece la respiración oral, ponte tú, eso para mí es mucho más grave que no pronunciar la R. Es un problema del futuro, totalmente el futuro. Totalmente. Y piensa que, no sé, pues ya llegan la guagua al mes. Generalmente las guaguas están como programadas para respirar por la nariz. Sí, po. Entonces son pocas las que realmente respiran por la boca. Sí. Pero muchas tienen como respiración mixta, a veces duermen con la boca abierta, a veces duermen con la boca cerrada. Pero en algún momento, esto con el paso del tiempo se va cronificando y se va a establecer la respiración oral. Po. Sí, po. Y no es algo que viene como desde que nace, es algo que viene totalmente intrauterino. Po. Claro. Con la boca abierta, la lengua bien afuera y muchas veces se pueden ver en la ecografía. Como el patrón de esta lengua ya desde la vida intrauterina. Sí, la lengua yo siento que es como lo más importante. No lo más importante, pero en verdad súper importante porque nadie la mira. Nadie mira, oye, tu hijo, ¿cómo, no sé, tiene la lengua? Nadie sabe. Bueno, es cosa de ver cómo te hacían los tratamientos de ortodoncia antes. Que te ponían los brackets solamente para ordenarte, pero nadie veía la parte funcional. No, nada, cero. O sea, te los ordenaban, que hay súper linda y chao, para la casa. Sí. Pero no veían si tú respiráis por la boca, por la nariz, cómo deglutías, nada, no existía nada de eso. Mira, sabes que yo me acuerdo cuando hice el posgrado, que igual fue hace hartos años atrás, a nosotros nos pasaron, bueno, por supuesto que te pasan el global funcional y todo, como fijarte cómo deglute el paciente y qué sé yo, y que tenías que tener una fono para poder derivarlo, pero siento que ahora hay como más conciencia con la cuestión. Y qué bueno. Y qué bueno, sí. Y me gusta porque hay conciencia desde guagua. O sea, oye, tampoco significa que el niño que ahora tenga que contar el frenillo más adelante va a tener problemas, o a lo mejor sí, pero no me refiero a que hay más preocupación del papá, de los papás a partir de más chiquitito. Y eso creo que está súper bien. Sí, totalmente. ¿Cierto? Totalmente. Sí. Por lo tanto, que estas modas que se generan son totalmente favorables para el paciente. Sí, po. Porque se habla más, se está como poniendo el foco en eso. Muchos pediatras, asesores de lactancias, matronas, se están también fijando en estas cosas. Oye, ¿sabes lo que yo pienso? Que a lo mejor sería como quizás bueno educar a las profesoras de las salas cuna. Porque igual están varios niños que van a la sala cuna, igual pues, no sé, tienen que cambiar las guaguas de pañales, tienen que estar todo el día con ellos. Sería como quizás un no sé si decirlo nicho, pero un grupo de personas que igual debiera, por último, conocer la importancia de eso, para sugerir. Pero yo te diría que más aún importante son los pediatras. Piensa que el pediatra hace evaluación o controles desde la semana de nacido. Sí. Y ahí todos los meses. ¿Cachai? Entonces, generalmente vemos pediatras que no les gusta mucho derivar, que todo está normal, que todo se pasa rápido, no te preocupes. No hay muchos pediatras. O la mamá llega directamente a decirle, ¿sabes que yo sospecho a lo mejor la lengua? Le levantan un poquito la lengua, no saben evaluar una lengua. No, po. Entonces, si es un frenillo, es un mucoso que no se ve como tan evidentemente, le van a decir a la mamá, no tiene nada. Sí, po. No tiene nada. Entonces muchas mamás se quedan con eso y pasa colado. Po. Sí, po. Si tenés frenillo posterior igual es más difícil evaluarlo. Sí. Sí, creo que los pediatras, me pasa lo mismo un poco con es que a lo mejor yo creo que están como colapsados. Y les falta como que no... Tanta información. Sí, tanta información. Entonces, pero como por que... último, ya claro, soy pediatra, no soy experto en la lengua, no soy experto. Deriva. Sí, po. Escucha a las mamás. Sí. Si las mamás por algo te lo están diciendo, por muy primeriza que sean. Sí, sí. Entonces, si la mamá está con la duda, ¿qué cuesta decirle, sabes qué? Mira, yo no veo nada, pero salgamos de duda y te derivo al odontopediatra, al fonoaudiólogo, a alguien que sepa más que yo, ¿cachai? Sí, po. Y no lo hacen, muchos no lo hacen. Sí, porque sabes que yo pienso a lo mejor que de repente no hay una conciencia como que las guaguas pueden ir al odontopediatra. Como no tienen dientes, claro. Como que pienso que a lo mejor incluso para los papás es como no sé, ¿para qué no sé? ¿No tiene dientes? ¿Para qué? No, claro.
¿A qué la llevo? No sé. Sí, puede ser. Pero es importante... Tendríamos que hacer como una capacitación a los pediatras. A nivel nacional. Ahora no son todos, hay otros que están súper actualizados y derivan el tiro, pero hay muchos que no. Hay muchos que no. Sí. ¿Y qué tendría que hacer una mamá, ponte tú, que claro, que ve que la lactancia no le funciona? Igual hay muchas mamás también o papás o familias que piensan que ya le cortamos el frenillo y esta cuestión va a ser así, que va a funcionar perfecto, porque también, también es eso. Sí, lo que pasa es que ahí hay que bajar las expectativas de los papás. Ya, hay muchos papás, antes los papás llegaban cuando la guagua tenía 5 o 6 meses, porque se dan vueltas, nadie las solucionaba. Ahora los papás llegan a los 14 días a cortar el frenillo de la guagua, al mes, a los 2 meses, guaguas chiquititas realmente. Entonces es importante bajarle un poco las expectativas, que la cirugía no va a solucionar todo. No, es una parte, pero es una parte de un global, de un tratamiento integral, global. Muchos llegan como dándoles todas las fichas a la frenectomía. Sí, sí. Entonces, como que ya con esto me voy por un tubo con la lactancia, y no es tan así, sobre todo cuando ya hay mamás que están con lactancia mixta, además la guagua está con mamadera, es mucho más difícil, es más lento. Hay cosas así que vemos de forma inmediata, como cambios muy inmediatos, después de una frenectomía, pero son pocos, son pocos en la coordinación de la succión, la eficacia de la toma, eso se va viendo de a poco. Claro. No es magia tampoco. No es magia. Hemos visto casos que así... Magia. En 3 días ya está, pero increíble, pero son porcentaje mínimo. Sí, no es el común. Sí. Sí, es verdad. O sea, la frenectomía es súper buena, pero claro, no funciona sola. Necesitáis a la fono que sea, ¿cómo se llama? Asesora de lactancia, o a lo mejor otra persona. ¿Qué tiene que ver la lengua como con...? Hay veces que los niños, las guaguitas están como medias tiesas, como con el cuello para el lado, ahí, ¿qué así? ¿Tiene que ver con el frenillo realmente o no? Es que ahí es como un poco el huevo de la gallina, ¿cachai? Cuando evaluamos una guagua que está completamente tiesa, o que tú la pones en la camita y queda así como con el cuello para un lado y no hay cómo sacarla de ahí, primero hay que derivar a kine, osteópata. También preguntar un poco, indagar un poco cómo fue el parto, si la guagua estuvo podálica, si fue un parto instrumentalizado, si tuvo una complicación en el parto, porque todo eso está dando luz un poco de si hay alguna contractura de cuello, si hay alguna tortícolis. Entonces, obviamente que hay que bajar un poquito ese rango, ese músculo, relajarlo un poco antes de hacer una frenectomía. Ahora, muchas veces las contracturas o la rigidez muscular también está dado por el frenillo alterado, porque va a ir compensando. Sí. Entonces ahí un poco, ¿qué hacemos? Si la guagua está muy contracturada y a veces guagua que no le puede ni abrir la boca. Imagínate. O sea, la lengua está totalmente rígida, ya nada que hacer, un poco de ejercicio con kine, bajarle ahí la tonicidad muscular para poder abarcar bien, hacer una buena cirugía y que tenga una buena cicatrización. ¿Ya? Y hay otras que simplemente vemos estos detalles, pero es manipulable la guagua, entonces se puede hacer y en forma paralela lo va viendo con kine también. Claro. Sí, es todo un cuento. Sí. Y a veces los papás como que se chorean un poco, porque claro, tú vienen a cortar el frenillo y tú derivas a kine, derivas a fono, derivas a... Sí. Y asesórate con una asesora de lactancia para que vayamos incrementando la cantidad de leche. Entonces, ahí es difícil, pero no se puede de otra forma. No lo podemos hacer solos. Exactamente. ¿Cachai? Es como una mesa. Al final necesitáis, para que tu niño pueda tener la lactancia que corresponde, tú necesitáis tener ayuda, porque uno tampoco sabe todo, ¿cachai? No lo hacía todo, no eres chasquilla. Eso es verdad. Oye, ¿y qué se viene ahora para frenectomía.cl? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué traen de nuevo?
Bueno, queremos próximo año empezar nuevamente a retomar las pasantías. Me encanta. Yo fui, dando una vuelta. La pasantía que fui me encantó. La encontré súper buena, la encontré bacán. Encuentro que son secas. Sí, no, ahí estamos dándole una vuelta a las pasantías. Son súper personalizadas, entonces... Eso me gustó. Es harto trabajo. Sí. Es harto trabajo como armarla, tener los pacientes, armar la agenda. Y estamos armando una clínica nueva. ¡Ah! ¡Me encanta! Sí. Así que ahí nos tiene bien contento ese proyecto. Harta pega, sobre todo ahora a fin de año, pero sí, estamos con todo. Ya, pues qué bueno. Y ahí vamos a tener de todo, me imagino. Sí, pues es una clínica especializada en niños. Me encanta. Un poco para que los papás que lleguen a un ambiente cálido, acogedor, bonito, entretenido para los niños un poquito más grandes. Sí, así que... acogedor para ellos también, porque llegan así como... igual sí, algunos papás que llegan estresados. Súper estresados, con mucho miedo. Y que llegue a un ambiente así medio feo o así medio poco cálido. Sí, fome, es verdad. En el fondo que se olviden un poco que están en una clínica. Sí. Pucha, qué rico, me alegro. Muchas gracias por venir al podcast. Gracias a ti me encantó tenerlas acá. Qué lata que no vimos a la Pame, pero está aquí en alma. Así que tras bambalinas. Nada, pues les deseo lo mejor y pueden venir cuando quieran. Muchas gracias. Besitos.